Minuto, justo en este momento. Bienvenidos todos a este webinar denominado Los beneficios de ser un FRM y las perspectivas para el año 2026. Mi nombre es Paul Rebolledo, soy el CEO de Tandem Finance y además pues tengo el agrado de contar con dos personas que tienen mucha experiencia en materia de FRM. En principio tengo a Lida Rosa, que es vicepresidenta Outreach, Institutional Outreach and Business Development de las Américas del Instituto GARP, del eh, del Global Association of First Professionals, del Instituto GARP, que es, es la cumbre, es el estandarte de oro de los profesionales en riesgo. ¿Sí? Lida, además, tiene la función de crear awareness en las Américas de los beneficios las externalidades positivas de tener FRM. Asimismo, Lida anteriormente se ha desarrollado como Client Relationship Manager en Fitch Learning y cuenta con un BA en Administración de NYU. Por otro lado, bienvenida, Lida. Sí. Gracias, Paul. Por otro lado, tengo a Carlos Cano. Carlos es profesor de Tandem Finance desde hace casi 10 años. Sí, Carlos trabaja en el Banco Central, es ingeniero industrial de la Universidad de Lima y en este momento se desempeña como supervisor senior de Investment Policy del Banco Central de Reserva. Carlos cuenta con 4 acreditaciones: CFA, FRM, CAIA y CQF. Además, Carlos es MBA de la Cornell University y tiene mucha experiencia en materia de estrategia de inversiones. Perfecto. Tandem Finance, como ustedes saben, pues tiene 10 años en el mercado. Por nuestras aulas han pasado alrededor de 3.000 alumnos de cerca de 500 empresas, tanto locales, peruanas, como internacionales a lo largo de Latinoamérica. Y venimos desarrollando el curso de FRM desde el año 2016, ¿sí? De preparación para esta certificación tan importante. Es por ello que consideramos conveniente este webinar. Les recomiendo sacar provecho, sacarle el jugo. Entonces, ¿cómo es el guión? El guión viene así. Primero tendremos la presentación de Lida, posteriormente tendremos el Q&A liderado por Carlos. Asimismo, les invito a formular sus preguntas en el chat que tenemos en este Zoom. Y si desean decir sus preguntas de manera directa vía voz, pues simplemente levanten la mano y les daremos el pase en el micrófono. Muy bien, sin mayor preámbulo, te escuchamos, Lida. Muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Gracias, Paul. Gracias a Paul y a Tandem Finance por la invitación para hablar un poco sobre los beneficios de obtener la certificación del Financial Risk Manager o el FRM y cómo puede impulsar sus trayectorias profesionales en gestión de riesgo. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y me permiten un momento. Y pueden ver la presentación ahora. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, la podemos ver ahora sí. Perfecto, está perfecto, Ok, Lida. perfecto. Entonces, como dijo Paul, yo soy parte del equipo de relaciones institucionales de GARP y me enfoco en dar a conocer a GARP y nuestros programas educacionales a instituciones en las Américas. Y para empezar, tal vez para aquellos que no estén muy familiarizados con GARP, quería hablar un poco sobre quién somos y qué hacemos. Somos la Asociación Global para Profesionales de Riesgo y desde el año 1996
GARP ha liderado la promoción de la educación y las mejores prácticas en gestión de riesgos a nivel global. Y somos una asociación profesional independiente y no partidista, guiada por líderes de riesgo senior. También contamos con más de 100,000 miembros en 195 países y territorios, lo que nos convierte en la red de riesgos más influyente del mundo. GARP cuenta con capítulos en Europa, América y Asia-Pacífico. Y nos dio mucho orgullo el año pasado que lanzamos el capítulo de Latinoamérica con presencia en la Ciudad de México, en Lima y en Sao Paulo. Y gracias a Luis Cachay, quien es el director del capítulo representando a Perú, organizamos la primera reunión en julio de este año sobre riesgo e inteligencia artificial y esperamos tener más eventos semejantes en los próximos años. Para dar un poco de información sobre el programa de Financial Risk Manager, el FRM, es la certificación más reconocida en gestión de riesgos financieros globalmente. Y por más de 25 años ha formado profesionales con conocimientos técnicos y aplicados y es equivalente a una maestría en 14 sistemas educativos internacionales. Actualmente tenemos más de 96,000 profesionales certificados a nivel global. ¿Qué es lo que distingue al FRM a otros programas? El FRM cuenta con gobernanza sólida y una fuerte aceptación en la industria. El análisis psicométrico garantiza validez y fiabilidad y también ofrece educación continua y pertenencia a una red profesional global de gestores del riesgo. Mirando el currículo del examen, el examen se divide en dos partes y cada parte se toma presencial por medio de computadora en uno de nuestros centros de exámenes ubicados en varias ciudades globalmente. Actualmente en Lima tenemos 2 centros y el examen se ofrece 3 veces al año, en mayo, agosto y en noviembre. Aquí pueden ver los temas que componen cada examen. La primera parte se enfoca más en las herramientas necesarias para medir y gestionar el riesgo. Aquí ven los temas y el porcentaje que se dedica a cada tema: gestión de riesgo, fundamento de gestión de riesgo, análisis cuantitativo, mercados y productos financieros y valoración y modelos de riesgo. La segunda parte se enfoca más en la aplicación de las herramientas para medir el riesgo. Aquí vemos el porcentaje que se dedica a cada tema, pero mira riesgo de mercado, crédito operacional y el de liquidez y tesorería, riesgo de inversiones y temas actuales. Entonces, en cuanto a las tasas de aprobación, este año para la primera parte están al 55% y para la segunda parte al 52%. Así es que es un programa muy riguroso, pero con la preparación adecuada se puede completar. Cada año GARP revisa el currículo y hace cambios necesarios para mantener la información actualizada y relevante. Y para el próximo año hemos hecho los siguientes cambios. Primero, habrá una revisión integral de las secciones de gestión de riesgos e inversiones. Aproximadamente 50% de las secciones de gestión de riesgo
perdón, aproximadamente 50% de las lecciones fueron actualizadas o reemplazadas. Y también incorporamos temas sobre mercados privados, activos digitales y nuevas tendencias en riesgo financiero. El segundo cambio es la plataforma GARP Learning se fortaleció con nuevos recursos interactivos. Y antes era solo disponible para aquellos que estaban tomando la primera parte del examen, pero ahora en el próximo año lo hemos abierto y lo estamos ofreciendo para la segunda parte del examen también. Así es que para las dos partes tienen acceso a la plataforma de GARP Learning. Y la plataforma les da aprendizaje digital y flexible, supervisión de rendimiento y planes de estudio personalizados para poder estudiar y pasar el examen. Para poder conseguir la designación oficial del FRM, se hace en dos pasos. Tienen que aprobar los dos exámenes, la primera y la segunda parte del examen, y tienen 4 años para completar. Después de que toman la primera parte, tienen 4 años para poder tomar la segunda parte del examen. Y luego tienen que demostrar 2 años de experiencia laboral relevante. Y este año lo hemos extendido el tiempo y tienen hasta 10 años para demostrar la experiencia laboral. Luego recibes la certificación oficial de GARP y también pueden participar en el programa de educación continua profesional que nosotros en GARP no es requisito, pero sí recomendamos altamente que para mantenerse actualizado en la profesión, completar 40 horas cada 2 años de créditos de educación continua profesional. GARP les da los materiales necesarios para poder estudiar, hacer el autoestudio del examen. Les damos el ebook, guías de estudio, exámenes de práctica y la plataforma GARP Learning, pero también existen proveedores de preparación para el examen que son aprobados por GARP como Tandem Finance. En nuestro sitio web también hay muchos recursos y en LinkedIn donde ponemos muchos artículos y información sobre gestión de riesgo que también les puede apoyar en el estudio. También cuando hacen la inscripción para la primera parte del examen de FRM, otro beneficio que reciben es un año complementario a la membresía de GARP. Y la membresía de GARP les ofrece acceso a varios recursos como artículos, podcasts, webinars. Pueden conectarse con la red de profesionales en riesgo y también hay otras oportunidades de aprendizaje. También tienen la oportunidad de asistir a eventos de GARP con descuento. Y también tienen acceso a artículos que solo son para nuestros miembros. En resumen, te haces parte de la comunidad de GARP. Este año también lanzamos el centro de carreras de GARP y es algo nuevo que le ofrecemos a los miembros para apoyarlos en sus carreras. Aquí se ofrecen recursos para vincular a profesionales de riesgo con las oportunidades laborales y a empleadores con personal certificado. El conocimiento del FRM es aplicable a múltiples funciones, como gestión de riesgos, tesorería, auditoría, inversiones, entre muchas otras.
Y el FRM les da las herramientas y conocimiento para movilizarse dentro de varias áreas de la misma empresa, para cambiarse a otra empresa o hasta una empresa fuera del país, ya que el FRM es reconocido globalmente. Como mencioné antes, se encuentran más de 96,000 profesionales certificados en el FRM a nivel mundial y trabajan en los bancos globales más reconocidos, bancos como HSBC, JP Morgan, UBS, Deutsche Bank, entre otros. Y si miramos a FRMs en Latinoamérica, actualmente tenemos casi 1,000 profesionales certificados en el FRM en Latinoamérica. Y aquí pueden ver la distribución de acuerdo al país. Ven que Perú está en el segundo lugar con 186 certificados. Y en el quinto lugar está Argentina y Colombia con 34, pero sí es impresionante ver el cambio en la cantidad de profesionales que han obtenido la certificación del FRM. Y aquí a la derecha son las empresas donde hay la mayoría de FRMs en Perú. Así es que empresas muy reconocidas en el país. Y aquí finalmente quería darle unos recursos para obtener más información sobre el programa. Pueden visitar nuestro sitio web. También tenemos, como mencioné, artículos y varios recursos en la área de gestión de riesgo, en nuestra centro de carreras. Y sé que vamos a tener una sesión de preguntas, pero si después del webinar surge alguna pregunta, con gusto me pueden contactar directamente a mi correo electrónico. Y con eso quiero darle las gracias de nuevo a Paul por la invitación y le paso la palabra de regreso. Gracias, Paul. Muchas gracias, Lida. La verdad es que es súper completa la presentación y nos da un buen panorama de lo que significa ser FRM, los beneficios y los cambios también en los sílabos. Ahora doy paso a Carlos Cano, quien liderará la parte del Q&A. De repente, Carlos, también tienes algunas preguntas para Lida o también compartir las preguntas del propio público. Adelante. Gracias, Paul, por darme la palabra. Por el momento tenemos una pregunta, ¿no? Que es de Miguel. Nos dice, la pregunta es, ¿en qué otras ciudades de Latinoamérica, además de Lima, puede tomarse el examen? Pues en México, en Colombia, tenemos centros, por ahora esos son los tres que vienen a la mente. Claro, Brasil también tenemos, creo que en cada país tenemos 2 centros, así es que Listo, muchas gracias, Lida. Eh, Luego tenemos ahora una pregunta de José que nos dice, ¿cuánto tiempo en promedio toma prepararse para el RF, el nivel 1? sí, pues por nuestra experiencia, lo que nos han dicho los candidatos que han tomado el examen es entre 300 a 350 horas de estudio. Ese es el promedio. Perfecto, muchas gracias, Lida. Luego tenemos una pregunta de Matías que nos pregunta cómo se complementa el FRM si ya tengo el CFA, ¿no? Sí, sí, cómo no. Pues es interesante esa pregunta, casi siempre nos la hacen. Entonces, lo que nosotros decimos que el CFA es más amplio en el mercado financiero y el FRM es enfocado más en el riesgo, gestión de riesgo. Así es que es mucho más enfocado en esa área y el CFA es más general. Así es que si estás buscando una carrera en un área de riesgo, el FRM es más recomendado. Si es algo en mercado financiero, entonces el CFA es suficiente.
Excelente, muchas gracias, Lida. Eh, bueno, aparentemente no tenemos más preguntas por ahora. No sé si algunos de los participantes quisieran formular alguna pregunta adicional, ¿no? Alguna duda que tuvieran sobre, digamos, sus expectativas respecto al programa o lo que pueden esperar, digamos, del proceso de preparación o cuáles quizás los beneficios, digamos, que ustedes esperan, digamos, desde el punto de vista profesional, digamos, de obtener, digamos, esa certificación. Yo tenía una pregunta. Perdón, Carlos. Lida, Sí. el FRM, cómo cambia tu perfil laboral, ¿no? Tu línea de carrera, si quieres concentrarte en riesgos? ¿Cómo han notado eso en los empleadores en particular? Los empleadores que has nombrado en tu presentación, eh, valoran mucho el tener esta acreditación, y esto implica también posteriores mejoras en la línea de carrera de una persona que quiere concentrarse en la gestión de riesgos, por ejemplo. Sí, claro, e incluso estamos viendo que como tenemos el nuevo centro de carreras, cuando ponen listados los empleadores, hay muchos que ponen que prefieren que tengan el FRM, porque eso demuestra que tienen las habilidades para poder gestionar el riesgo y ya tiene las herramientas, entonces le da como ¿cómo le diría? Es como tener una acreditación más y poder demostrar que es más competente en poder gestionar el riesgo. Entonces es muy valorado especialmente los bancos principales que mencioné. Quizás, si me permites complementar, Lida, respecto a ese punto, sí me parece que es importante tener en cuenta de que, como bien mencionas tú, es más, solamente basta con hacer una pequeña búsqueda en LinkedIn sobre diferentes perfiles, digamos, para puestos relacionados con gestión de riesgo. Muchos, digamos, tienen o mandatorio o deseable tener, digamos, el FRM, ¿no? El FRM. ¿No? Sí. Y creo que es muy importante destacar ese punto porque uno puede, quizás es una manera de destacar de que este tipo, digamos, de certificación es una forma, digamos, en la cual nosotros demostramos, digamos, al conjunto de empleadores, digamos, que tenemos, digamos, un determinado nivel en lo que respecta a gestión de riesgos, ¿no? Que es muy diferente que si uno tuviera una maestría en finanzas, digamos, en términos generales, ¿no? Son programas mucho más amplios, ¿no? Y otro tema también que me parece que es muy importante es de que el tema del costo también es muy relevante, ¿no? Hacer una maestría incluso de manera local acá en Perú, en buenas universidades como las que tenemos localmente, estamos hablando de cerca de los $20,000 más o menos. Sí. ¿No? Y mientras que tú haces esta certificación, digamos, estás obteniendo, digamos, como bien mencionaste tú, una preparación muy similar, digamos, en términos académicos a un programa de maestría, ¿no? Pero que a su vez también es reconocido mundialmente, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que también es algo importante que destacar, digamos, respecto a las ventajas de poder tener esta certificación, ¿no? Eh, y quizás yendo en esa misma línea, tenemos una pregunta acá de Jonathan que nos dice que la pregunta es desde su experiencia, ¿sería mejor una maestría en actuarial, me imagino que es cálculo actuarial, o la certificación FR? Sí, es otra pregunta que nos hacen mucho y creo que depende si, como dijiste, Carlos, el FRM se puede hacer en un tiempo más corto y creo que es un programa más enfocado en el riesgo, en la cual una maestría sí le toma más tiempo y no tiene las herramientas o conocimiento práctico como lo que le da el FRM. Entonces, ese sería la diferencia entre los dos. Si es algo que quiere ya tener la experiencia y poder entrar a un banco, entonces diría yo que el FRM sería preferible para poder lanzar su carrera
en más corto tiempo. Claro, incluso quizás, y que me parece también importante mencionar, es que quizás son hasta complementarios, ¿no? Una maestría en cálculo actuarial, digamos, se enfoca, digamos, en una parte, digamos, muy específica del riesgo, ¿no? Que puede ser, digamos, la base de conocimiento necesaria para un puesto, digamos, a nivel de, digamos, un entry level job, ¿no? Pero la visión general que te da, digamos, el FRM, ya que abarca, digamos, los distintos tipos de riesgo, digamos, que se tienen que gestionar, digamos, dentro de una compañía, ¿no? Te da quizás esa posibilidad, digamos, o ese conocimiento, digamos, en términos de gestión de riesgo para poder tener, digamos, un puesto, digamos, más gerencial, ¿no? Donde no solamente vas a ver un riesgo específico, ¿no? Sino vas a tener que ver todos los riesgos, vas a tener que entender todos los riesgos desde una perspectiva, digamos, más amplia, ¿no? Entonces yo creo que sí podrían también, si es que quieres hacer una maestría muy, digamos, especializada en un tópico en particular, creo que es complementario, digamos, al FRM. Creo que de todas maneras es importante que si te quieres enfocar en gestión de riesgos, es muy importante que la tengas, ¿no? Sí. Lida, yo tenía otra pregunta. Cuando tú eres FRM o mientras estás estudiando en FRM, la acreditación, ¿qué eventos hace GARP interesantes vinculados a gestión de riesgos? ¿Qué tipo de eventos? ¿Puedes contarnos eventos regionales, eventos mundiales y de qué temas en particular? Sí, claro, como mencioné, tenemos los capítulos de GARP, donde tenemos la mayoría de nuestros eventos presenciales educacionales. Entonces, tratamos temas como mencioné el IA, que es un tema muy relevante. Riesgo climático también tocamos, gestión de riesgo, crédito privado, tocamos muchos temas y creo que en ese formato es donde pueden las personas que no solo están estudiando, pero los profesionales que pueden conseguir información de ponentes con conocimientos muy que son importantes para las personas poder conseguir la información. También esos eventos tienen una porción o una sesión de networking donde profesionales pueden ampliar su red de otras personas para poder tener intercambios de varios bancos. Y los eventos no solo los hacemos presenciales, pero también los hacemos virtuales. Entonces puedes asistir a una reunión que sea en otro país, pero puedes beneficiarte por medio del acceso virtual. Y finalmente tenemos el Financial Risk Symposium, que lo hacemos cada año en Nueva York y tocamos varios temas relevantes a la gestión de riesgo. Justamente el año pasado fue sobre el IA porque lanzamos un nuevo certificado sobre el IA, pero cada año es un tema distinto y como dije antes, tratamos temas como sostenibilidad y riesgo climático y otros temas. Justo sobre lo que mencionas, Lida, para las personas que nos están escuchando y que desean tomar el examen, ¿estos eventos son solamente para FRMs o también para personas que quieren seguir alguna carrera en riesgos posteriormente? No solo para FRMs, es abierto a todos los profesionales en riesgo, pero como mencioné antes durante la presentación, que si eres miembro de GARP, entonces recibes un descuento en la inscripción. Perfecto, perfecto. No sé si hay alguna pregunta del público. No, no hay ninguna pregunta ahorita en Q&A. No sé, ¿alguien más quiere formular alguna una pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, creo que podemos continuar con nuestra presentación.
Se acaba de unir Luis Cachay. Justo vamos a cambiar los tiempos. Luis bueno, Luis tiene una amplia experiencia en materia de gestión de riesgos, ¿no? Lucho ha trabajado en distintas entidades bancarias. Además, Lucho pertenece al chapter de GARP de Perú y de la TAM también. Ya nos contará un poco de su experiencia. Eh, Lucho es economista de la Universidad del Pacífico y tiene distintos estudios vinculados a administración de empresas y a su vez también a gestión de riesgos, ¿no? Y yo creo que va a ser bastante eh, enriquecedor escucharlo, sobre todo escuchar un poco de cuál es la labor del chapter, ¿no? Yo creo que es muy importante en materia de la conciencia de una cultura de riesgos adecuada en nuestro mercado de capitales, en nuestro país, y bueno, y a su vez también esto va más allá, porque finalmente uno se da cuenta que cuando está en una acreditación internacional como es el FRM, pues pertenece al mundo de los riesgos dentro de un ecosistema mundial, no solamente local. Entonces, ahí Luis, te escuchamos, por favor. Muy buenas noches, Paul, Lida. Encantadísimo de verles de nuevo y poder saludarles en esta oportunidad. Un gusto de saludarte también, Carlos, y felicitarlos por estas iniciativas de acercar estos contenidos hacia los que actualmente están trabajando en el mundo de los riesgos, las finanzas, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, y también aquellos que en este momento no están trabajando en ellos, pero ven en el mundo de la gestión de los riesgos, en el aseguramiento de los objetivos, una hoja de ruta para el desarrollo de su carrera profesional. Yo creo que más allá de la experiencia que hemos podido vivir en los últimos 30 años, en que hemos visto cómo los contenidos relacionados con el manejo de los riesgos han tomado un cuerpo cada vez más sólido dentro de las estrategias empresariales, y cuando digo empresariales me refiero a todo tipo de empresas. Y por lo tanto, no se equivocan aquellos que están aquí en separar una parte de su agenda, separar una parte de su tiempo para indagar acerca de cómo la gestión de riesgos como un cuerpo de conocimiento puede contribuir con su desarrollo profesional en cualquiera de las ramas en las que estén actualmente. Sean ustedes financieros, actuarios, o se dediquen a la auditoría, se dedican a las finanzas o a las operaciones o al comercio. En la práctica, toda actividad humana está teñida de incertidumbre y lo que hacemos desde la gestión de riesgos es contribuir a asegurar el logro de los objetivos de cualquier organización y ayudarle a tomar decisiones en un contexto de incertidumbre cada vez más grande. No digo nada nuevo si es que comento que en los últimos 10, 20, 30 años que yo he sido testigo de la evolución de nuestro mercado financiero, nuestro mercado empresarial, no solamente en Perú, sino en la región y en el mundo, aquellos que han incorporado criterios para decidir en contexto de incertidumbre y manejar las empresas y las decisiones financieras, de inversión, de financiamiento, de transformación, han tenido mejores resultados. Y lo digo no solamente por lo que yo he vivido en diferentes entidades, en el BBVA, en Scotiabank, o cuando tuve la oportunidad de liderar el Comité Latinoamericano de Riesgos, en que me pude empapar de la realidad de un sinnúmero de bancos a nivel regional. Pero no solamente de bancos, sino también de empresas, no solo privadas, también públicas, que han incorporado la gestión de riesgos, el manejo de los riesgos, como parte de su estrategia, como parte de ese proceso de generar valor. Entonces, tanto el FRM, que es una certificación bastante centrada en el mundo financiero, como el de la inteligencia artificial aplicada a riesgos, que es otra certificación de GARP, como también el de
sostenibilidad y riesgo climático, donde se enfoca en cómo aplicar los criterios de sostenibilidad sociales, ambientales y de gobernanza en la consecución de mejores resultados empresariales. En cualquiera de ellas, les digo que un profesional con esos contenidos es mucho más valorado, al margen de que tenga o no una maestría. De hecho, en algunos países del mundo, la certificación FRM es catalogada en el nivel de un máster, ¿eh? Y además, por supuesto, existen otras certificaciones como las que ofrece Tandem de preparación para el CFA, ¿no? De preparación para el CFA, donde también se hace un foco específico en el análisis financiero. De manera que cualquier profesión puede complementarse adecuadamente e impulsar la carrera profesional por su validez en más de 80 países. Quizás el número se viene incrementando. Y esto debiera ser quizás una razón adicional para poder dar ese paso hacia la certificación. Pero incluso sin tener la certificación, solo con la preparación, ya un profesional empieza a ganar una seguridad sobre sus conocimientos que le permite discurrir en una entrevista de trabajo seguramente de una mejor manera que otros candidatos. Y además, y se los digo porque en mis clases en la universidad, y además he tenido la oportunidad también de dar clases y preparación en profesionales en otras realidades, por ejemplo, la Asociación de Bancos de República Dominicana, de El Salvador. Les digo que hay un interés creciente, no solamente por la gestión de riesgos aplicada al mundo financiero, sino para las decisiones empresariales. Y el FRM tiene eso, como lo dijo Carlos Cano hace un momento. Tiene una visión completa, integral, de la aplicación de criterios de gestión de esa incertidumbre, gestión de riesgos, para toda la organización, donde por supuesto las decisiones financieras ocupan un lugar prioritario, porque el resultado de la organización se refleja también en las cifras de los estados financieros y del estado de resultados. Pero yo les digo que la preparación específicamente del FRM le genera una seguridad en las decisiones empresariales a quienes forman parte de esta certificación. Y solamente para terminar y poder compartir con ustedes esta experiencia, lo que yo he visto en los últimos 30 años, en los que de manera gradual pero sistemática me he incorporado en el mundo de los riesgos, es que cada vez más las organizaciones en el mundo incorporan dentro de su staff no solamente operativo, no solamente ejecutivo, sino también directivo, es decir, del board de gobernanza, profesionales que puedan contribuir con esa visión desde la prevención, desde la visión de futuro que nos permite identificar estas tendencias cada vez más volátiles y que nos permite tomar acción hoy día para que ese futuro sea mejor. Les confieso que esa visión y esa capacidad para accionar hoy día medidas que puedan dar mejores resultados, optimizar los resultados, eso se obtiene con la perspectiva de riesgos. Y el FRM es una excelente forma de alcanzar esos contenidos. Quizás siendo un poco más técnico, hoy día, que estamos ya empezando noviembre, cientos de empresas, miles de empresas están embarcando en cerrar los presupuestos del próximo año. Y fíjense que un componente importantísimo en la definición de ese presupuesto es la identificación de acciones para manejar los riesgos que tiene el cambio en el Banco Central, los conflictos geopolíticos, los conflictos locales, las elecciones. Estos elementos
se pueden manejar de forma sistemática, ordenada, organizada, con una visión, con una perspectiva de gestión de riesgos como la que ofrece el Financial Risk Manager, el Charter. Entonces yo les invito a reflexionar sobre esa preparación y a animarse. Tomen una certificación, comparen y prepárense, porque el resultado siempre será positivo para ustedes. Yo estoy abierto a todas las preguntas y te agradezco, Paul, Carlos y Lida, la oportunidad de poder compartir esto con quienes han asistido hoy día a este webinar. Muchas gracias, Luis, muy enriquecedora y la verdad inspiradora tu exposición sobre, no solamente sobre el tema de los beneficios del FRM, sino también de la creación de una cultura de riesgos y tu paulatina y tu experiencia en la inserción en este tema tan apasionante como es la gestión de riesgos y tan importante también, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba como gestor de inversiones en algunas entidades. Sí, el gestor de inversiones es un gestor de riesgos finalmente, ¿no? Por Entonces, supuesto. es claramente, los riesgos están en todos los campos. No sé si hay alguna pregunta adicional del público ya para concluir. Pues si no hay una pregunta, en principio agradezco a Lida, a Lucho y a Carlos. La verdad es que ha sido súper enriquecedor el tener esta perspectiva sobre la gestión de riesgos y sobre la importancia del FRM. Por otro lado, también me uno a la felicitación de Luis Cachay a todos los asistentes que se han tomado el tiempo de venir y de poder también enriquecerse de los beneficios de ser un FRM y de generar una cultura de riesgos. Y en tercer lugar, los invito pues a tomar la certificación. Tandem Finance va a lanzar un curso nuevamente en enero y esto pues va a ser bastante bueno. ¿Por qué? Porque finalmente permite acumular y aumentar el número de FRMs en Perú, que por cierto es sorprendente, ¿no? Teniendo un mercado relativamente tan chico, estamos al nivel de Brasil y de México. Me parece que Definitivamente. Cintia Pamela Torres tiene una pregunta. Adelante, Cintia, antes de terminar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo una consulta. Con respecto para laborar en investment banking, ¿qué tan provechoso sería tomar el FRM? ¿O sería mejor tomar un CFA? Adelante, Qué ¿alguien quisiera pregunta. tomar esa pregunta? Es una buena pregunta. Yo puedo responder esa pregunta porque la he trabajado durante los últimos años de manera bastante minuciosa. Desde que salió la normativa que requiere que los profesionales que trabajan en bancos o en tesorerías o en AFPs o en sociedades agentes de bolsa o en la bolsa de valores o en fondos mutuos, hemos hecho una serie de comparaciones entre las diferentes certificaciones. CFA, CIIA, Certified International Investment Analyst, el FRM, por supuesto, y otras certificaciones, el ACT, Associate Corporate Treasurers. Hemos puesto así ese análisis. Miren, y los contenidos del primer examen, que es justamente lo que la norma requiere para certificar las capacidades profesionales de quienes trabajan en estos rubros, es sumamente similar, parecido, bien parecido. De manera que, en términos de lo que vas a capturar como información para tu desarrollo profesional en el mundo de las inversiones, en el mundo de los mercados, de los productos, mercado cambiario, mercado de bonos, mercado de acciones, es muy similar, muy similar. No digo que sea exactamente igual, pero es muy similar. Por lo tanto, de eso no te vas a arrepentir de ninguna manera en cualquiera de las certificaciones que tomes. Por otro lado, está en la valoración de esa certificación en las diferentes empresas que hay. Por ejemplo, en un banco, tú sabes que en un banco hay diferentes negocios. Hay negocios de tesorería, hay negocios de trading, también hay negocios de banca corporativa, de banca retail, y por lo tanto, en estas entidades financieras, la
la necesidad de profesionales que manejen las finanzas corporativas será bastante alta. Si te vas más bien al mundo de los fondos mutuos, donde tienes bastante de acciones, ¿no? Bastantes bonos y depósitos, como son las alternativas, y quizás también otros productos como productos derivados, tú también puedes tener ahí la necesidad de manejar portafolios diversificados, muchos portafolios. Un fondo mutuo tiene más portafolios que una AFP, más diversidad, mientras que una AFP tiene portafolios acotados, ¿no? El 1, el 2 y el 3 y el 4. Mientras que un fondo mutuo, del cual Paul Rebolledo ha sido un excelente gestor en la época en que compartíamos piso y casi oficina en el Scotiabank, fíjate, ahí está la diversidad y quizás allí yo te diría que las capacidades para manejar los diferentes riesgos sea incluso más útil que solamente el hecho de conocer los mercados financieros y los productos financieros. Y por otro lado, tienes las inversiones en el mundo, las family offices que tienen diversidad de ya no solamente activos financieros, sino activos no financieros, inversiones globalizadas. Requieren de gente que conozca de manera diversa e integral tanto los productos financieros como los no financieros y quizás ahí hasta, perdón, recomendaría complementar con contenidos del CAIA, por ejemplo, ¿no? Porque también son alternativas de inversión que se beneficiarían mucho de esos conocimientos. De manera que yo no haría una distinción muy grande entre el FRM y el CFA para efectos de la banca de inversión, pero yo ahí sí enfocaría que hay otros elementos como el número de exámenes, por lo tanto el tiempo que tienes tú para prepararte y estudiar, y también el tipo de entidad a la cual aspiras postular para que se valore tu certificación, ¿no? Y sobre todo para que puedas lucirla y que le dé a la entidad que tú tienes pues ese resultado que está esperando al contratarte, ¿no? Ese sería mi comentario, Paul, y a la persona que hizo la pregunta. Cintia Pamela Torres Pérez. Gracias, Luis. Gracias. Ahí quizás Carlos Cano tenga Carlos, también una ¿tienes opinión al respecto. algún comentario sobre sobre la pregunta que hizo Cintia? Quizás solamente para complementar, porque me parece que la respuesta de Luis ha sido bastante completa. Creo que lo último que mencionaste también es muy importante, ¿no? Hay un tema ahí de mucho del compromiso en términos de tiempo, ¿no? Una cosa es dar 2 exámenes, otra cosa es dar 3, ¿no? También el número de años que necesitas para poder obtener, digamos, el charter es diferente, ¿no? En el CFA necesitas 4. ¿No? Entonces, en otras palabras, el tiempo que tú vas a necesitar, digamos, para poder cosechar, digamos, ese esfuerzo que has hecho, ese tiempo que le has dedicado, digamos, a la certificación, es diferente, ¿no? Entonces, creo que también eso es un factor, digamos, que hay que tomar en cuenta, pero coincido con Luis en el sentido de que no te puedes equivocar con ninguno de los dos. ¿No? Igual son excelentes preparaciones, digamos, académicas, altamente reconocidas y que también te abren la puerta, digamos, a un conjunto de recursos, no solamente académicos, sino profesionales que definitivamente van a tener un beneficio importante, digamos, en tu desarrollo profesional, ¿no? Exactamente, Carlos. Tomamos una última pregunta, ya para cerrar con broche de oro el webinar. ¿Qué tan aplicables consideran que son los contenidos del FRM en economías donde el sistema bancario y los mercados de valores no están tan desarrollados o son poco líquidos, comparados con las economías como la de Estados Unidos? Yo tengo una forma quizás, y creo que Luis tiene mucha más experiencia que yo en esto, pero quizás lo que yo te podría aportar es que la forma en la que yo lo vería esto es de que el FRM o parte de la currícula del FRM se analiza mucha casuística,
muchos problemas, digamos, en términos de gestión de riesgos que se han dado, digamos, en mercados más desarrollados, ¿no? Y si el objetivo, digamos, al final del largo plazo es desarrollar el mercado financiero local, ¿no? De alguna manera tú estás adquiriendo un conocimiento que te va a poder permitir, digamos, enfocar o direccionar ese desarrollo para evitar que sucedan problemas que ya han ocurrido, digamos, en otros mercados financieros eh, que ya se han desarrollado, ¿no? Yo lo vería más como una forma de fortalecer tu cultura preventiva, por un lado, y por otro lado, de poder incorporar esos conocimientos para el desarrollo de políticas de tal forma de que en ese crecimiento, digamos, del mercado financiero se dé de manera ordenada y que se eviten, digamos, o se reduzcan la posibilidad de que existan, digamos, eventos de riesgos sistémicos que puedan afectar no solamente al sistema financiero, sino a la economía real, ¿no? Gracias, Carlos. Yo Luis, suscribo lo que dice Carlos, eh, en el hecho de que hay la, la, la visión del FRM es una visión quizás más amplia porque para manejar las finanzas necesitamos un grupo de conocimientos. Pero en trasfondo, como lo dijo Paul Rebolledo, el gestor financiero es un gestor de riesgos financieros. Entonces, para gestionar los riesgos financieros necesita conocer de finanzas de todas. Y las finanzas no significa solamente productos financieros, significa también mercados financieros. Y los mercados financieros están hechos de personas que deciden comprar, vender o no hacer nada. Y es necesario entender que esas decisiones de comprar, vender o no hacer nada están dentro de un contexto que condiciona esas decisiones. Y ese contexto está formado por factores macroeconómicos, macropolíticos, macroecológicos, de sostenibilidad ambientales y sociales. Y también por algunos factores un poco más específicos dentro de cada industria, cada sector. Todo eso hay que conocer tanto para la parte financiera como para la parte de riesgos. Entonces, de ser aplicable, es súper aplicable, aunque los mercados sean menos líquidos o más líquidos. De hecho, la liquidez, mayor o menor, no es que cambie la utilidad de esos conocimientos, al contrario, te fuerza a ser creativo y no a utilizar solamente como reglas mecánicas aquellos contenidos, conceptos, conocimientos que has adquirido o en el FRM o en el ICE. No, al contrario, te hace ser más suspicaz respecto de cómo ciertas reglas pueden variar cuando se enfrentan a mercados ilícitos. Yo les comento, en la época en que empezamos con esto, hace muchos años, porque ¿cuántos años tiene GARP? Veintitantos años, ¿no es cierto? Lida, en esa época las curvas de tasa de interés no existían, los tipos de cambio eran más volátiles, no existían tantos mercados. Incluso ahora en nuestro mercado peruano, siendo el tamaño que es, nuestro mercado bursátil local, recuerden ustedes el NUAM, el MILA, hemos buscado diversas maneras para crecer como mercado en términos de liquidez, de profundidad, de automatización, de velocidad. Toda esta evolución justamente hace que este conocimiento del mercado global y la forma como se hace sea aplicable en nuestro mercado porque estamos contribuyendo a su modernización. Porque los criterios de inversión de hace 40 años, donde ya había mercados desarrollados, los hemos venido incorporando en nuestro mercado. Y justamente de eso se ha nutrido la SBS para plantear la norma de competencias profesionales. De eso se ha nutrido la bolsa de valores. De eso se nutren muchas de las decisiones financieras. De eso se nutre el Banco Central de Reserva, uno de cuyos productos, por decirlo de la mejor forma, es Paul Rebolledo. Entonces, la utilidad de cualquiera de estos contenidos es sumamente alta. No solamente de forma profesional, individual, sino en tu contribución al desarrollo de estos mercados. Y por último,
Y esto hay que verlo con una perspectiva de largo plazo. Contribución con tu futuro profesional, con tu contribución a tu familia, con tu contribución a tu comunidad, contribución a tu empresa y, por qué no decir, la contribución a tu país. Es decir, el propósito que trasciende detrás de una certificación no es solamente el que me va a incrementar el sueldo, sino en cómo puedo contribuir para que este mercado financiero nos genere un mejor desarrollo. Fíjate que te conviertes en una pieza importante de algo que es mucho más grande solamente de un trabajo. Y esto yo se los puedo comentar porque es lo que yo he percibido en mí mismo en el momento en que me vinculo con GARP y buscamos la forma de crear un capítulo local con ese propósito, de integrar profesionales que quieran ver en ese desafío que trae la incertidumbre una forma de desarrollarse profesionalmente, y tenemos ahí una comunidad con la que nos reunimos y lo hemos buscado luego en hacer capítulos a nivel latinoamericano con los colegas de Brasil, con los colegas de México. De hecho, todos los años, trato de estar todos los años en la convención financiera la que habló Lida, para identificar aquellos contenidos que puedan ser útiles localmente. No solamente en Estados Unidos, también en Europa. Los criterios de sostenibilidad que subyacen en la certificación de SSR, Sustainability and Climate Risk, ya están a punto de ser puestos aquí en práctica en el Perú, con cierto delay, pero estoy segurísimo de que van a ser parte de nuestra realidad en unos meses. Y ahí está la utilidad. Bueno, espero con ese testimonio pues, haya quedado aclarado mi postura respecto de la utilidad. Muchas gracias, Lucho. La verdad es que creo que el webinar ha quedado corto. Podría dar una hora más, ¿no? Por la calidad de expositores que tenemos, ¿no? Tanto Carlos, en el caso del Banco Central, ¿no? Con todo el background de todas las certificaciones que tiene. Lida, con todo el background de GARP, del Instituto GARP, y Lucho, con toda esa experiencia en distintas entidades y ahora administrando riesgos no financieros, que es tan valioso, ¿no? Y sobre la última pregunta, yo quisiera simplemente añadir que cuando uno está tanto en un área de riesgos como en un área de inversiones y en un mercado poco líquido, pues realmente uno de los desafíos es cómo tener, aunque sea un precio teórico, de algunos activos financieros que no transan en el mercado. Y para eso, la labor es poner en precio todos los riesgos que traen consigo, riesgos de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito y riesgos no financieros también. Entonces, realmente es súper, el tema de riesgos se ve incluso mucho más en temas de mercados no líquidos, y porque claramente pues uno tiene que tener mucho más cuidado dado que los precios no son observables en mercados poco desarrollados. Muy bien, nada, lo único que quisiera agradecer tanto a los expositores como al público que está con nosotros desde hace una hora. Creo que ha quedado cortísimo el tiempo y da para mucho más. Seguramente habrá una segunda oportunidad, una segunda parte de este evento. Y simplemente quisiera a los expositores tomarnos un momento para tomarnos una fotito, por favor. Miren a la cámara. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias a todos por la contribución y nos vemos en una siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, Paul. Muchas gracias. Luis, Buenas noches. Carlos. Buenas noches. Buenas noches.